emocionantes. Mi nombre es Isabel, una dama que ha disfrutado de una existencia apacible y solitaria hasta la llegada de mi sobrino Javier para pasar el fin de semana conmigo. El tiempo que compartimos despertó sentimientos inesperados en mí y cuestionó mis convicciones arraigadas sobre el amor y las fronteras. Experimenté una ambivalencia entre mis anhelos, el sentimiento de culpa y la oportunidad de reencontrar la alegría. Si te sientes reflejado en mi experiencia, te animo a darle un me gusta al video y a suscribirte a mi canal. Contar con tu respaldo es de gran importancia para mí y contribuirá al desarrollo de nuestra comunidad. Ven conmigo mientras investigo estas emociones complicadas y cuento mi relato. Agradezco tu amabilidad. Al reflexionar acerca de mi existencia, puedo afirmar con certeza que la belleza ha sido una presencia constante a lo largo de mi camino. A la edad de 63 años, mi cuerpo con curvas, piel delicada y una sonrisa encantadora continúan atrayendo miradas en todos los lugares que visito. Mi Isabel plateada y densa cae en suaves rizos hasta sobrepasar mis hombros, mientras mis ojos cálidos de tono miel parecen esconder un misterio que cautiva a quienes me miran. A pesar de vivir en calma y haber renunciado a buscar el amor desde que mi esposo falleció, todavía percibo la carga de las miradas y los comentarios susurrados. No obstante, todo eso ya no me preocupa. He llevado una existencia tranquila y sin sobresaltos, y me he habituado a esa rutina. Opté por alejarme del amor. Han llegado propuestas de hombres de todas las edades, desde caballeros de cabello gris en busca de compañía hasta jóvenes que podrían ser mis hijos, quienes han intentado convencerme. Siempre termino rechazando las propuestas, argumentando que ya he superado la edad para los juegos del amor. En mi interior, no obstante, tengo la certeza de que se trata de algo adicional. Mi corazón está cerrado con llave. La experiencia de la pérdida ha sembrado en mí un miedo profundo a volver a enfrentar esa situación, a pesar de que estar con Javier me hace revivir sentimientos que creía haber dejado atrás hace tiempo. Al atardecer, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y teñía el firmamento con matices anaranjados y rosados, mi teléfono sonó. Era Javier. Javier, el hijo único de mi hermana mayor, es mi sobrino. Con 27 años, emana vitalidad con una sonrisa pícara que augura travesuras. Por lo general, su esbelta y atlética apariencia, combinada con su paso seguro, suele captar miradas, sobre todo de las mujeres. Mi hermana Verónica me ha contactado en repetidas ocasiones, visiblemente molesta, para expresar su frustración por su tendencia coqueta. Antiguamente, Isabel me comentaba que ese muchacho me provocaría un infarto en algún momento. No deja de buscar conquistas amorosas. Siempre restaba importancia a la situación, asegurándole que era simplemente una fase por la que pasaban los jóvenes de su edad. Sin embargo, en el fondo, tenía la certeza de que Javier destacaba por su singularidad. Su atractivo poseía cierto imán irresistible que provocaba que las mujeres se sintieran atraídas hacia él, aun siendo conscientes de que era algo que debían evitar. Saludos, querida tía Isabel. Los pensamientos en los que estaba inmerso fueron interrumpidos por la alegre voz de Javier. Ojalá no te esté causando ninguna incomodidad. Contesté sin dudarlo, sintiendo curiosidad. ¿Qué ocurre? Quería saber si sería factible quedarme en tu hogar durante el fin de semana. Expresó la necesidad de tomarse un respiro de todo con un leve titubeo en su voz, dejándome en silencio y sorprendida. No era común que Javier pidiera alojamiento sin una razón clara, ya que solía tener una vida social activa y una carrera ocupada que lo mantenían ocupado. Mi casa, un remanso de paz lejos del ajetreo urbano, se convierte en un acogedor refugio decorado con tonalidades acogedoras de color café, repleto de luces tenues y texturas acogedoras. El patio trasero rebosa de vitalidad, en contraste con la emoción que normalmente experimentaría un joven como Javier. No obstante, percibí algo en su manera de hablar que me llevó a reflexionar. La petición no era simplemente casual, más bien, parecía esconder una necesidad no dicha que despertó en mí tanto curiosidad como incertidumbre. ¿Modificaría todos los planes para este fin de semana? Tras un breve instante de silencio, contesté con una mezcla de inquietud y cariño. Expresé con cordialidad, claro, Javier. Siempre tendrás un lugar en este hogar. Expresó su gratitud a la tía Isabel con un tono más relajado. Estaré llegando el viernes al atardecer. Al finalizar la llamada, una oleada de intriga se apoderó de mí. ¿Cuál era la razón de su escape? Una mujer estaba involucrada en una situación complicada, ya sea por una relación fallida o un conflicto con su madre. Javier era un misterio constante,
con múltiples sorpresas y facetas que lo convertían en alguien complicado de comprender. Me cuestionaba qué motivos lo habían llevado a buscar protección en este lugar y qué descubrimientos podría deparar este fin de semana. A medida que se aproximaba el viernes, las horas parecían esfumarse velozmente, y de repente, la noche había caído sin darme cuenta. Mientras me encontraba en la sala de estar, percibí el sonido de un vehículo ingresando al camino de acceso. Entre la emoción y un leve nerviosismo, me puse de pie para darle la bienvenida. Al abrir la puerta, me topé con Javier, una versión ligeramente distinta del joven que había conocido por tanto tiempo, pero aún familiar. Vestía pantalones vaqueros de tono oscuro y una camiseta negra ceñida que resaltaba su silueta atlética, mostrándose sumamente atractivo. Manteniendo su característica sonrisa radiante y acogedora, sus ojos reflejaban una leve inquietud, una tensión callada que contrastaba con su usual seguridad. Javier, con cariño en su voz, me abrazó con fuerza y exclamó: «Tía Isabel, luces maravillosa, como siempre». Su encanto era tan irresistible que no pude contener una risa, una característica que parecía mantenerse intacta a pesar de los años, y sigues siendo igual de encantador que siempre. Contesté con una risa. «Adelante, pasa, te ayudaré a instalarte». Al atravesar la puerta, Javier observó detenidamente los alrededores conocidos de mi casa. La acogedora sala de estar era recibida con calidez por la suave iluminación que la bañaba. El agradable olor del pan recién hecho se esparcía por el aire, aportando mayor acogida al entorno. Mi hogar siempre fue un remanso de paz, un espacio donde la tranquilidad reinaba y se podía respirar con mayor calma. Sin embargo, esta noche, observando a Javier, noté cómo trataba de hallar su sitio en ese entorno, como si anhelara calma en medio de un desorden callado que lo había llevado hasta allí y que pretendía desvelar durante este fin de semana. Sentía que las respuestas estaban a punto de revelarse. Expresó con sorpresa mientras se sentaba en el sofá y dejaba escapar un suspiro, como si en ese instante se hubiera desprendido de todas sus preocupaciones. «Qué bien se siente estar de vuelta aquí». Entre risas, bromeaba con él. «Parece que han transcurrido años desde la última vez que estuviste por aquí». Se tumbó y, después de un instante con los ojos cerrados, contestó: «Pues, esa es la sensación. Últimamente, he estado sumergido en un torbellino de acontecimientos que no me ha permitido tomarme un respiro». Arqueé una ceja, llena de curiosidad. Guardé silencio, aguardando a que prosiguiera. Sin embargo, él simplemente sacudió la cabeza con una suave sonrisa, como si no estuviera preparado aún para ahondar en sus pensamientos. Conforme la tarde avanzaba, nos dirigimos al jardín, donde una brisa apacible se mezclaba entre los árboles, transportando el agradable perfume de las flores en su máximo esplendor. La calma del ambiente parecía animar a Javier a expresarse más. Pasamos un tiempo en un silencio agradable, mientras los sonidos de los grillos y las hojas susurrantes formaban un fondo tranquilizador. Por último, Javier decidió romper la quietud. «Oye, tía Isabel, ¿te has enterado?». Empezó con un tono sorprendentemente moderado. En ocasiones percibo que me encuentro atrapado en un bucle sin fin. Celebraciones festivas. Por supuesto, las damas. Al comienzo resulta entretenido, pero con el paso del tiempo, todo se vuelve cansado. Me sorprendieron mucho las palabras que me dijo. Javier no se mostraba tan seguro y relajado como de costumbre. El chico que solía deslumbrar con su atractivo natural ahora exhibía su fragilidad. Al percatarme de la gran carga que había estado soportando, una ola de inquietud me invadió. «Tómate un instante para meditar en tus palabras antes de contestar con amabilidad. Tal vez sea el momento adecuado para que consideres hacer algo diferente, Javier». Observaba el jardín con la mirada perdida, dejando escapar un suspiro. «Quizás», susurró, «pero no es así. Existen ciertas expectativas que las personas tienen hacia mi persona. Siento que no puedo apartarme de la senda que han marcado sin defraudarlos». Me acerqué un poco más y puse una mano tranquilizadora en su brazo. «Javier», expresé con una voz decidida pero llena de empatía, «no es necesario que te ajustes a lo que los demás esperan de ti. Todavía eres muy joven. Dispones de tiempo para explorar tu verdadera identidad y vivir de acuerdo a tus propias condiciones». Por un extenso periodo, me observó detenidamente, sus ojos escudriñando algo en los míos con una fuerza inesperada. Entre nosotros existía una comunicación no verbal, un brillo en sus ojos que provocaba que mi corazón latiera más rápido. Experimentaba una sensación de intranquilidad, sin poder identificar claramente su origen.
El pasado fin de semana se esfumó rápidamente, alternando entre instantes de calma y charlas que parecían no tener fin. Al principio, Javier era reservado, pero con el tiempo fue mostrando una actitud más relajada, lo que me permitió sentirme más a gusto a su lado. Resultó ser una agradable sorpresa, una que no había esperado. Conforme pasaban los días, empecé a apreciar su presencia más de lo que había imaginado. No obstante, existieron instantes breves y delicados, pero inequívocos, en los que lo descubrí observándome con una mirada que despertaba algo profundo en mi ser. ¿Acaso no resultaba obvio o excesivamente evidente? Tan solo con una larga mirada de vez en cuando o una sonrisa delicada y casi escondida, se percibía una sensación distinta, como si en esas interacciones silenciosas se transmitiera algo más profundo e inefable que las palabras no lograban captar. La visita de Javier a mi hogar fue sorprendentemente encantadora de formas que jamás hubiera previsto. Revivió los rincones apacibles de mi casa con su vitalidad y alegría, inundando las habitaciones con su risa y energía. Sus bromas traviesas, casi inocentes, me hicieron sentir más ligera, como si el peso de los años se hubiera desvanecido por un instante. La presencia de esa persona tenía algo especial que hizo que mi casa se llenara de energía de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Mientras compartíamos un momento en la cocina cortando vegetales para la cena, me alegré al ver lo hábil que Javier era para hacer que hasta las labores más sencillas fueran alegres. Mientras trabajaba, sus manos se desplazaban con destreza y rapidez, interrumpiéndose de vez en cuando para coger un pedazo de pepino y saborearlo con una expresión alegre que me contagiaba. La risa. Le comenté en tono bromista pero a la vez serio que me estaba mimando demasiado. El melán mostró una actitud traviesa, con una mirada amable y auténtica. Con cariño en su tono de voz, le dijo a la tía Isabel que se lo había ganado. Después de tanto esfuerzo dedicado a los demás, por fin llegó el momento de que alguien se preocupara por ti. Las palabras que me dijo me afectaron profundamente, generando en mí un calor inesperado. Desde hacía mucho tiempo, nadie me había brindado el cuidado que Javier me ofrecía con tanta naturalidad. Ya sea al preparar el té matutino a la perfección o al ocuparse de los pequeños arreglos en la casa que había descuidado por años, su atención era sorprendente. Fue en ese momento que me percaté, quizás por vez inicial, de lo mucho que había extrañado ese tipo de cuidado. Javier lograba brindarme no solo protección, sino también valoración, de una forma que no había sentido en bastante tiempo. La amabilidad y la actitud traviesa que tenía tuvieron un impacto perdurable en mi memoria. La alegría que transmitía era tan ligera que a veces me sorprendía. Poseía una destreza excepcional para sorprenderme apareciendo de repente a mis espaldas, envolviéndome con un abrazo repentino o un beso suave en la mejilla o en el cuello. Cada vez que ocurría, me sobresaltaba de asombro, solo para escuchar sus chistes. Siempre tienes esa expresión tan formal, tía Isabel. Deberías tomarte un momento para descansar. Sus ocurrencias me provocaban risas, mientras lo apartaba de manera juguetona. A pesar de estar ocupado, no podía dejar de sentir la agradable sensación que perduraba tras su contacto. La suave pero intencional interacción se mantenía en mi mente, ocupándola de una forma que resultaba difícil de describir por completo. Una noche, me encontraba en el sofá, leyendo un libro con total concentración, cuando de repente Javier se dejó caer a mi lado, mostrando su típica actitud relajada. Sin dudarlo, rodeó mis hombros con un brazo de forma despreocupada y se inclinó para hojear las páginas. La proximidad era abrumadora, percibía el calor de su cuerpo pegado al mío. ¿Se trata de una historia romántica?, interrogo con tono travieso y suave, mostrando un atisbo de curiosidad auténtica. La pregunta me hizo sentir muy consciente de su presencia, más de lo que desearía reconocer. No te incumbe. Respondí de inmediato, sintiendo como mis mejillas se sonrojaban avergonzadas ante la intensidad de su mirada. La respuesta que le di provocó risas en Javier, cuya risa resonante me estremeció de arriba a abajo. Se aproximó más, sus dedos apenas rozando mi brazo al acomodarse. El breve encuentro me impactó, provocando que me pusiera de pie de repente y simular que arreglaba las cortinas para disimular mi nerviosismo. Susurré, tratando de mostrar molestia, a pesar de que mi corazón latía con intensidad. «Te fascina», contestó Javier con un tono pícaro en su voz. Aquella sonrisa traviesa y cómplice me dejó sin palabras. Opté por no contestar, volteándome, aunque no lograba deshacerme de la impresión de que me había perturbado de una forma inesperada. Los días transcurrieron, sin embargo, la influencia de la presencia de Javier era evidente. Los gestos traviesos,
La mirada que no se apartaba y la cercanía de sus acciones, informales pero significativas, empezaron a tener un impacto en mí que escapaba a mi dominio. No se limitaba a lo que decía o hacía. Era como si me devolviera la vitalidad, despertándome de una forma que no había percibido que me hacía falta. Anhelaba con alegría sus abrazos, sus bromas ingeniosas y la emoción que su compañía generaba en mi interior. Resultaba cada vez más complicado no reconocer la intensidad con la que me estaba impactando. Una velada. En aquel hogar, reinaba un silencio poco común. En la habitación, solo se escuchaban el suave zumbido del ventilador de techo y de vez en cuando el canto de los grillos en el exterior. Mientras ordenaba la vajilla en la cocina, de repente percibí el sonido de pasos acercándose por detrás. Al voltear, vi a Javier llegando con el torso y los brazos al descubierto. La suave luz que lo iluminaba creaba delicadas sombras en su piel, y su figura, tan confiada y relajada, provocó que mi corazón latiera más rápido, sin poder identificar la razón exacta. ¿Te resulta imposible conciliar el sueño?, interrogó con tono más apacible de lo común, como si buscara traspasar la muralla que había levantado. En realidad, no. Contesté, apartando la mirada hacia él por un instante antes de apartarla de inmediato, notando la intensidad de su interés. Avanzó poco a poco hacia mí, reduciendo la separación entre los dos, y se recargó en la barra de la cocina. Mientras se mantenía tranquilo, sus ojos se dirigían hacia los míos, anhelando un encuentro visual. Javier notó que hoy estuviste en silencio, expresando su inquietud en sus palabras. Confirmé con un gesto de cabeza cuando me preguntaron si todo estaba en orden. Sin embargo, la situación en mi hogar narraba una historia distinta. Entre nosotros se percibía una tensión densa y casi tangible que nunca habíamos experimentado previamente. La presencia de ella nos rodeaba, sus ojos ejercían una atracción magnética sobre mí. Hubo un instante en el que ninguno de los dos emitió palabra, el silencio se prolongó, denso y lleno de expectación. Al final, él lo quebró, su voz apenas un murmullo que parece flotar en el ambiente. Expresó, con sus palabras detenidas como revelación, lo hermosa que eres, tía Isabel, la mujer más bella que he encontrado. Quedé con el aire atrapado en la garganta y me quedé helado. Las palabras que pronunciaste me sorprendieron, provocando un escalofrío eléctrico que recorrió todo mi cuerpo. Mi corazón palpitaba con intensidad, cada latido resonaba de manera excesiva en medio del silencio. Con un susurro apenas perceptible, logré expresar, Javier, por favor, no hables de esa manera, evitando su mirada y sin poder soportar la intensidad de su mirada fija en mí. Inquirió con determinación, aunque su tono revelaba cierta fragilidad que lo hacía irresistible. Confirmó la veracidad de la afirmación al avanzar un paso más. Extendió su mano con calma, como ofreciéndome la posibilidad de detenerlo, aunque decidí no hacerlo. Al mover delicadamente un mechón de pelo de mi rostro con sus dedos, sentí como el aire volvía a quedarse atrapado en mi garganta. Cuando me roza, despierta en mí una serie de respuestas que no podía dominar, una atracción que no podía eludir. Javier me interrumpió antes de que pudiera terminar diciendo, esto no, comencé. ¿Qué es esto? En este momento, su voz era suave, apenas un susurro, pero transmitía una certeza que no se podía negar. Sentía como mi corazón palpitaba con intensidad, mientras mi mente se debatía entre diferentes emociones. Decidí expresar mi desacuerdo, intenté articular algo que pudiera frenar esa situación que se estaba volviendo más tensa, pero no logré emitir sonido alguno. En vez de moverme, permanecí estática mientras su mano se deslizaba hasta mi cintura, sintiendo el calor de su contacto traspasar mi vestimenta y acercarnos más de lo que hubiera imaginado. Al sentir el poder de sus brazos al abrazarme, su calor despertó en mi interior una emoción que había tratado de ocultar. La distancia que nos separaba se esfumó, quedando solo el palpitar acelerado de mi corazón y la cercanía de su cuerpo sobre el mío. Mi voz temblorosa susurró, no podemos, Javier. A pesar de pronunciar esas palabras, mi cuerpo no se alejó, sino que se mantuvo pegado al suyo, contradiciendo todo en lo que creía firmemente. Los labios de esa persona apenas tocaron mi mejilla, tan cerca de mis labios que casi pude percibir el calor de su respiración en mi piel. Aquella fugaz interacción me dejó sin aliento, y por un instante, todo a mi alrededor se paralizó. El instante se extendió de manera interminable, como si el tiempo se detuviera, lleno de la intensidad de lo que anhelábamos pero no decíamos en voz alta. El lapso en el que nos quedamos inmóviles y en silencio era imposible de determinar. Las palabras que debían expresarse se mantenían suspendidas en el ambiente,
densas y saturadas, pero no fueron articuladas. Al fin, me alejé, sintiendo como mi pecho se elevaba y descendía con cada respiración irregular, mi corazón latiendo fuertemente en mis oídos. Al dirigirme a Javier, apenas pude articular mi voz, la cual temblaba debido a emociones indescriptibles en ese momento. Él no hizo ningún intento por detenerme al darme la vuelta para marcharme, sin embargo, percibí su mirada fija en mí, intensa y persistente, observando cada uno de mis movimientos. Parecía aguardar algo, anhelando que me mirara de nuevo o reconsiderara, sin embargo, no lo hice. No lograba realizarlo, al menos por el momento. Durante esa noche, estuve despierta sin poder calmar mis pensamientos agitados, reviviendo una y otra vez ese instante en mi cabeza. ¿Cuál era su acción? ¿Cuál era la situación entre nosotros? Intenté persuadirme de que no tenía importancia, simplemente una emoción temporal que se desvanecería con el paso de los días, aunque en realidad sabía que no era cierto. Había experimentado un cambio que no podía pasar por alto. No había forma de retroceder. Aunque no quería aceptarlo, resultaba cada vez más difícil negar que estaba empezando a anhelar la compañía de Javier de una manera completamente nueva. Su manera de ser, su presencia, la forma en que me miraba. Había algo en su expresión que me hacía sentir bella y anhelada, de una forma que nunca antes había experimentado. Trataba de alejar esos pensamientos, pero volvían con mayor fuerza y profundidad en cada ocasión. Experimentaba la sensación de participar en una actividad arriesgada que era consciente de que no era apropiada. A pesar de mis intentos por detenerme y finalizar antes de que la situación se complicara, una parte de mí, una parte que no podía ignorar, se cuestionaba sobre las posibles consecuencias de no hacerlo. ¿Cuál sería el resultado si permitiera que todo fluyera? Si decidiera ceder ante la tentación que experimentaba, ¿cuáles serían las consecuencias? Al día siguiente, Javier se mostraba tan relajado y bromista como de costumbre, comportándose como si nada hubiera ocurrido o cambiado la noche previa. No obstante, al encontrarse nuestras miradas, surgió una complicidad implícita, una conexión especial que ninguno de los dos podía eludir. Se percibía de forma delicada pero evidente, una aceptación callada de la experiencia vivida, permaneciendo justo por debajo de la apariencia. Con el transcurrir de los días, percibí cómo aumentaba la tensión entre nosotros, como si fuera una llama que se avivaba poco a poco y se resistía a apagarse. Los gestos de Javier adquirieron mayor confianza y precisión, al mismo tiempo que sus expresiones audaces y desafiantes tenían una fuerza que provocaba que mi corazón latiera más rápido, a pesar de mis intentos más sinceros. Al oponer resistencia, me sentía irresistiblemente atraída hacia él por la manera en que me hacía experimentar y los anhelos que despertaba en mí resultaban abrumadores. Parecía que entre nosotros se gestaba algo significativo, algo que no podíamos ignorar. A pesar de sus esfuerzos por resistir, era consciente de que era solo cuestión de tiempo antes de que todo alcanzara su punto álgido. El intenso calor de la tarde me agobiaba, así que opté por tomar una refrescante ducha fría como solución ideal. En mi cuarto reinaba la calma, solo se veía interrumpida por el suave murmullo que llegaba desde afuera. A través de la ventana se colaba la luz solar, formando suaves diseños en las paredes y generando un ambiente tranquilo, casi como sacado de un sueño. Dejé caer la vestimenta al suelo, creando un pequeño montón de tela, para luego envolverme en una toalla blanca y mullida. La sensación refrescante de la textura era reconfortante en contacto con mi piel, notando su frescor al tenerla cerca. Llevaba el pelo recogido de manera informal, con algunos mechones sueltos que caían alrededor de mi rostro, creando una apariencia relajada y natural que aportaba calma al instante. En el momento en que iba a dirigirme hacia la puerta, recordé que había olvidado mi celular en la mesa de centro de la sala. A pesar de que el sonido continuaba sin cesar, no existía ninguna emergencia, por lo que consideré que podía aguardar unos instantes. En el preciso momento en que me disponía a llegar hasta el pomo de la puerta, percibí el sutil pero decidido sonido de pasos afuera de mi cuarto. Se detuvieron justo en el exterior, precedidos por un golpe emocionantemente suave. Desde el otro extremo se escuchó la voz de Javier, llamando a tía Isabel. Antes de poder formular una respuesta, la puerta se abrió suavemente, y allí estaba él, sujetando mi celular. En el instante en que nuestros ojos se cruzaron, su expresión denotaba cierta confusión. Mientras observaba mi silueta, las palabras de él se esfumaron en el aire, teniendo su teléfono a mano. Me encontraba en ese lugar, cubierta solo con una toalla, mi piel todavía mojada por el baño. El vapor de la habitación se aferraba a mi piel,
provocando un sutil brillo en mis hombros descubiertos. Observé claramente la reacción en su rostro, sus ojos se abrieron completamente por la sorpresa y, por un momento, se quedó estático, con la boca entreabierta como si estuviera a punto de concluir su oración, aunque no emitió sonido alguno. En ese instante, experimenté como mi ritmo cardíaco se incrementaba, mi corazón latiendo de forma descontrolada. Hace poco, la habitación se percibía como amplia, pero de repente comenzó a sentirse más pequeña, mientras el ambiente se cargaba cada vez más con el paso de los segundos. Javier murmuró, mi voz apenas perceptible, aunque resultó eficaz. En ese momento, me quedé sin palabras al intentar asimilar la situación que se estaba desarrollando. Mi voz desapareció por completo. Javier se desplazó con rapidez, llevando a cabo sus acciones con determinación, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba frente a mí sin que pudiera comprender plenamente lo que estaba sucediendo. Con delicadeza, sus manos robustas acariciaron mi rostro, mostrando una combinación evidente de afecto y determinación. Los dedos recorrieron mi mandíbula, y al encontrarse nuestras miradas, pude percibir una combinación de indecisión y una pasión más intensa brillar en sus ojos. Un estremecimiento recorrió todo mi ser, como si estuviera explorando en mi interior en busca de algo, una conexión que de pronto se había vuelto irrefutable. Tía Isabel, ya no puedo aguantar, murmuró con voz suave, rebosante de emociones crudas y desesperadas. De repente, me dio un beso sin previo aviso. El beso fue totalmente sorpresivo, lleno de energía y con una intensidad que me dejó sin palabras. Los labios de él eran delicados pero persistentes, deslizándose sobre los míos con una suavidad apasionada que no podía rechazar. Durante un instante, me quedé inmóvil, sin poder responder, mi mente intentando alcanzar la acelerada cadencia de mi corazón. Mientras su mano se movía desde mi cintura para acercarme a él, algo en mi interior se removió, despertando una necesidad intensa y dolorosa que hasta entonces no había identificado. Susurré el nombre de Javier, interrumpiendo el beso solo para hablar, pero él me cayó con otro beso intenso y apasionado que me hizo temblar. El beso se volvió más apasionado, más imperioso, con una intensidad que nos empujaba el uno hacia el otro. La toalla se movió suavemente al ceder su tejido ante la creciente presión, por lo que la agarré con más firmeza de manera instintiva. No obstante, las manos de Javier se encontraban allí, firmes y seguras, sujetándome con delicadeza como si fuera un tesoro anhelado por mucho tiempo y finalmente encontrado. Manifestó con anhelo en su voz áspera que había deseado hacerlo durante un largo periodo de tiempo. Las expresiones que pronunció me rodearon como una ola, generando un estremecimiento eléctrico que recorrió todo mi ser. No pude reflexionar mucho al respecto, mis instintos se apoderaron de la situación, llevándome hacia el instante que habíamos estado esperando con ansias. Sin vacilar, rodeé su cuello con mis brazos, acercándolo con más intensidad. La sorpresa me invadió al ver lo sencillo con que nuestros cuerpos se ajustaron. Respondí al beso, sintiendo una sorpresiva urgencia que parecía haberse gestado a lo largo del tiempo. La tarde avanzaba y el sol, que antes era agradable y suave, ahora brillaba con mayor fuerza. Mientras nos entregábamos mutuamente, sus rayos se hacían más fuertes. El tiempo se detuvo, el entorno desapareció gradualmente dejándonos solos, inmersos en esta cercanía arriesgada. Al fin, la toalla se deslizó por entero y terminó en el suelo, formando un montón olvidado en medio de la intensidad del momento. Isabel susurró con sorpresa en su voz, mientras sus ojos se clavaban en los míos con tal intensidad que me dejaron sin aliento. Sus dedos trazaron con delicadeza las formas de mi figura, como si estuvieran grabando en su memoria cada rincón de mi ser. Cada roce era suave y cuidadosamente planeado. Era consciente de que nuestras acciones eran arriesgadas, incluso contrarias a las normas. Una voz interior me advertía que debía frenar, alejarme antes de sobrepasar un límite del que no habría vuelta atrás. No obstante, en ese momento, toda lógica y moderación desaparecieron por completo. Solo podía percibir la intensa y avasalladora emoción de estar viva, querida y anhelada de una forma completamente nueva para mí. Por mucho tiempo, Javier me demostró respeto con un gesto que llenó mi corazón de alegría. Las manos tibias y seguras recorrieron mi espalda suavemente, delineando cada contorno con una delicadeza que me estremecía. La reacción de mi cuerpo ante su contacto fue inesperada en todos los sentidos. Al sentir sus labios en mi cuello, su suavidad y constancia provocaron una intensa sensación de calor que me hizo estremecer. Isabel susurró con voz suave y temblorosa cerca de mi oído. Las palabras íntimas que pronunció aceleraron los latidos de mi corazón.
Tu belleza es incomparable. Jamás he encontrado a alguien similar a ti. La manera en que dijo mi nombre con tanto cariño provocó que mi corazón se acelerara. Un sonrojo se apoderó de mis mejillas al encontrarme con su penetrante mirada, llena de intensidad y emociones que me dejaron sin palabras, fija en la mía. De forma pausada, se inclinó una vez más, atrapando mis labios en un beso más intenso, rebosante de promesas silenciosas, pasión y anhelo que ambos parecíamos sentir en común. Mientras el beso se hacía más apasionado, las manos de Javier acariciaron mis brazos y hombros, bajando hasta llegar a mi cintura. Con un tacto delicado pero decidido, me atraía hacia él, envolviéndome con su abrazo firme, como si no deseara separarse nunca de mí. El calor de su cuerpo se percibía junto al mío, su corazón latía de forma constante y potente, resonando en mi pecho y haciéndome consciente de nuestra presencia compartida en ese instante exacto. En un susurro, Javier escuchó mi voz apenas perceptible, temblorosa por las emociones que me invadían. Callé con otro beso, esta vez más intenso, como si nunca fuera suficiente. Los besos de ella eran cada vez más apasionados, dejándome sin aliento con su seguridad en cada roce. Cada caricia era más intensa que la anterior. Una de sus manos acarició mi rostro, su pulgar rozando delicadamente mi piel, mientras sus ojos se fijaban en los míos con una mirada tierna e intensa, llena de un silencioso asombro. Ha sido mi anhelo, admito con emoción en mi voz susurrante, poder estrecharte entre mis brazos y sentir tu cercanía. No sabes cuánto vales para mí. Las sinceras y conmovedoras expresiones tocaron mi corazón de forma intensa, provocando la liberación de sentimientos que tenía guardados sin ser consciente de ello, de una manera muy positiva. Al regresar mi mano hacia su rostro, mis dedos temblorosos recorrieron la curva de su mandíbula, sorprendiéndome de lo concreto que se percibía, firme y palpable, como si pudiera resolver todo lo que me había faltado. Reconocí que no esperaba experimentar estas emociones otra vez, murmuré con voz insegura, sintiendo como la vulnerabilidad del instante oprimía mi pecho. Javier afirmó con determinación que mereces experimentar esa emoción. Su voz transmitía una intensidad que no admitía dudas. Te mereces amor, reconocimiento y ser anhelada. Isabel, este premio es para ti. Las palabras que me dedicó se convirtieron en una promesa que me envolvió por completo. En ese momento, comprendí que había llegado el momento de dejar ir todo aquello que me había mantenido atada. La atmósfera parecía sacada de un sueño, como si estuviéramos aislados en nuestro propio rincón, siendo los únicos seres en la inmensidad del cosmos. Los últimos destellos del día se colaban por la ventana, tiñendo la habitación con un resplandor dorado que nos abrazaba con una luz tenue y reconfortante, realzando la atmósfera mágica de ese instante. Con dulzura, me preguntó si me encontraba bien, su voz rebosante de cariño, mientras sus ojos exploraban los míos en busca de algún rastro de inseguridad o vacilación. Al parecer aguardaba una confirmación, captando la intensidad de los sentimientos que fluían entre nosotros. Confesé mi desconocimiento, hablando en voz más tenue, mostrando vulnerabilidad en mi sinceridad. Sin duda alguna, no lamento en lo más mínimo lo que hice. La sonrisa de Javier irradiaba calidez y ternura mientras delicadamente apartaba un mechón de cabello que caía sobre mi rostro. El contacto era tan reconfortante como afectuoso. Contestó que tampoco, sus expresiones sencillas pero con una insinuación implícita de algo adicional. Durante un periodo, estuvimos unidos, sin preocuparnos por las cargas del mundo exterior, disfrutando de la proximidad y la intimidad de ese instante. En el espacio que nos separaba, se percibía un consuelo tranquilo, una impresión de que en ese momento lo único relevante era la conexión que teníamos. No obstante, con el transcurrir de los minutos y la luz del atardecer desvaneciéndose, experimenté una transformación interna. Poco a poco, la verdadera magnitud de lo ocurrido empezó a hacerse presente en mi mente, perturbando la serenidad que me rodeaba. Esa noche, al caer el sol detrás del horizonte, me hallé en el jardín. La suave brisa de la tarde acariciaba mi piel, trayendo consigo el agradable perfume de las flores en plena floración. Tomé asiento en el extremo de un asiento de piedra, mi cabeza llena de pensamientos tratando de resolver el rompecabezas. ¿Cuál era la importancia de esto para nuestro grupo? ¿Habíamos rebasado un límite irreversible? ¿Será posible regresar al pasado, a la forma en que solíamos ser, o habremos cambiado algo esencial en nuestra relación, algo que no se pueda deshacer? La incertidumbre me angustiaba, su carga oprimía mi pecho mientras me quedaba allí, sumida en mis reflexiones. Mientras me sentaba, la incertidumbre seguía presente, apretando con intensidad en mi pecho,
cuestionándome qué nos aguardaba en los días venideros. Silencioso fue el ingreso de Javier. La calma que transmitía su presencia era opuesta al remolino de sentimientos que había estado revoloteando en mi interior durante toda la tarde. Poseía una destreza excepcional para tranquilizar mis pensamientos. Sin embargo, al estar en su cercanía, las emociones que intentaba contener regresaban con intensidad, resultando imposibles de pasar por alto. La tía Isabel escuchó a Javier comenzar a hablar con una voz suave pero firme, mostrando determinación y una resolución inquebrantable. Aunque sea difícil, no lamento nada de lo sucedido en el día de hoy. Principalmente, deseo que esto no llegue a su fin de esta manera. Volteé para encararlo, mi corazón cargado de sentimientos encontrados, confusión, anhelo, remordimiento y una fuerte añoranza. A pesar de su calma al hablar, sus palabras provocaron una sensación de inquietud en mi interior. ¿Qué pasa con Javier? Expresé que no solo era complicado, sino incorrecto, las palabras salieron sin poder contenerlas. Mantuvo su mirada firme, con una chispa brillando en sus ojos que indicaba su determinación de no ceder. ¿Cuál es la razón? ¿Pongo a prueba su actitud decidida? ¿Se debe a las opiniones de terceros? ¿Debido a la disparidad de años que hay entre nosotros? Detuve mi actividad, tratando de regular mi respiración. En realidad, no importaba la opinión de los demás ni la diferencia de edad que existía entre nosotros. No estaba relacionado con ninguno de los asuntos que se esperaba que me preocuparan. No me importa en absoluto, susurré. Lo fundamental es la manera en que me siento a tu lado. Es por eso que resulta tan complicado de comprender. Las palabras que dijo llegaron a lo más profundo de mi ser, resonando de una forma que no podía expresar con claridad. Expresaba su opinión de forma directa y sincera, sin rodeos, y percibía la autenticidad en su mirada. Tenía la esperanza de confiar en él, de entregarme a lo desconocido y escalofriante que nos deparaba ese camino. Sin embargo, una inquietud más intensa y sombría me frenaba, temor al escrutinio, temor a lo que estaba poniendo en juego y temor a perder el dominio. Con el paso de los días, la tensión entre nosotros fue en aumento, haciéndose más palpable en cada lugar que compartíamos. Javier, con su eterna paciencia, respetaba mi espacio mientras me hacía saber de forma delicada que sus emociones no habían cambiado. No ejercía presión sobre mí, pero tampoco me dejaba en libertad. Aunque trataba de abrir un hueco y calmar los sentimientos revueltos en mi interior, me resultaba imposible no prestar atención al poder de atracción que experimentaba cada vez que él se acercaba. Aquella situación tan intensa que vivimos hace unos días transformó algo esencial en nuestra relación. Experimentaba una sensación profunda en mis huesos, notando cómo el ambiente se llenaba de una energía vibrante en presencia de él. La auténtica batalla consistía en decidir si me animaba a aceptar este vínculo, a entregarme a él, o si el temor prevalecería al final, alejándonos eternamente. Aquella noche, las palabras no expresadas llenaban el ambiente, tan espesas que me costaba enfocarme en cualquier otra cosa. Mientras me encontraba en el sofá, tratando de entretenerme viendo la televisión, mi pensamiento continuaba volviendo a él, a nuestra relación. No percibí su aproximación, sin embargo, de alguna manera intuí su presencia antes de que su voz interrumpiera la quietud. Con voz suave, tía Isabel expresó cierta incertidumbre que rápidamente se transformó en decisión. Alcé la mirada y lo vi erguido, con una expresión sincera y frágil, aunque irradiaba una poderosa calma. Buscando consuelo o comprensión, sus ojos se fijaron en los míos. Sin pronunciar ni una sola palabra, se acomodó a mi lado, eliminando de inmediato la separación que había entre nosotros. Experimenté la temperatura de su cuerpo y la sensación reconfortante de tenerlo cerca se propagó por todo mi ser. Javier admitió en voz baja y firme que no quería continuar con la farsa. Prefiero no fingir indiferencia ante lo sucedido, ya que mi mente solo está ocupada contigo. Las palabras que pronunció se quedaron flotando en el ambiente, depositándose con fuerza en mi corazón. Mantenía la mirada fija, aguardando su respuesta, sin poder apartar los ojos de él, abrumada por sentimientos que no lograba expresar todavía. Le comenté a Javier que la situación me resultaba complicada, notando un ligero temblor en mi voz. Durante todos estos años, he sido muy precavido en mi forma de vivir, pero en este momento todo parece haber cambiado de manera drástica y abrumadora. Recibí una mirada dulce y comprensiva de su parte. Quizás sea el momento de probar algo nuevo, contestó con serenidad, su voz sosegada y tranquilizadora. Alargó su mano hacia la mía, sus dedos rodeándola con una calidez constante que se percibía como un apoyo fundamental.
la forma en que me atrapó fue inesperada. Observé más allá de la imagen del joven agradable y cercano que había sido familiar para mí durante tanto tiempo. Presencié a una persona que mostraba una preocupación auténtica hacia mí, no solo por ser parte de la familia o su tía, sino como una mujer en sí misma. Él observaba cada aspecto de mi ser y todo el potencial que aún podía alcanzar. En ese momento, experimenté un cambio interno repentino, similar al avance pausado de una ola que transforma todo a su paso. Sin dudarlo, me incliné hacia él, atraída por una fuerza que resultaba imposible resistir, reduciendo la corta distancia que nos separaba. Nuestros labios se unieron en un beso que inició tímidamente, con delicadeza y cierta incertidumbre, pero se intensificó rápidamente a medida que todo a nuestro alrededor se desvanecía. Las manos de él sujetaron mi rostro, acariciando delicadamente mis mejillas con sus pulgares, provocando un estremecimiento que recorrió mi espalda. El beso fue más allá de lo meramente físico. Representaba todas las emociones no expresadas entre nosotros, una promesa silenciosa que los dos entendimos. Me dio un beso tratándome como si en ese instante fuera lo más importante para él, el foco de toda su concentración. Al separarnos al fin, sin aliento y con la mirada fija el uno en el otro, la fuerza de su mirada aceleró los latidos de mi corazón. Su mirada se mantenía clavada en la mía, rebosante de una intensidad que me estremeció como un escalofrío. A partir de ese instante, nuestra relación experimentó un cambio radical. No se podía retroceder ni disimular que la situación permanecía inalterada. Javier y yo descubrimos maneras de tallar instantes íntimos y apacibles en los que las sensaciones que el tiempo se detiene. Mientras preparábamos alimentos juntos en la cocina, nuestras carcajadas resonaban a nuestro alrededor. Caminando por el jardín o compartiendo momentos en el sofá, el bullicio del mundo exterior se desvanecía por completo. Cada instante compartido era como un tesoro invaluable. Siempre se tuvo a Javier en alta estima, hallando múltiples formas, tanto significativas como sutiles, de mostrar cuánto valoraba su presencia. Las flores vibrantes que recolectaba del jardín siempre me asombraban, sus tonos intensos resaltaban en medio de la serenidad de nuestro día a día. Colocaba mensajes cariñosos y escritos a mano en rincones sorprendentes, como en la mesa de la cocina o ocultos entre las hojas de mi lectura, siempre surgiendo en el instante preciso. Cada vez que estábamos a solas, su mano buscaba la mía de forma automática, sus dedos se entrelazaban con los míos como si estuviera aferrándose a algo que nunca deseaba soltar. En una noche estrellada y amplia, Javier giró hacia mí con una mirada seria y reflexiva mientras estábamos sentados al aire libre. Nos encontrábamos rodeados por el aire fresco, sin embargo, su mera existencia me inundaba de una sensación reconfortante. Con voz decidida y llena de una emoción pura e incólume, expresó: «Hay algo que necesito que entiendas. No me marcharé a ningún sitio. Estoy contigo pase lo que pase y sin importar los retos que tengamos que superar, siempre estaré a tu lado. Estoy de acuerdo contigo». Mis ojos se colmaron de lágrimas al sentir cómo el significado de sus palabras se adentraba en lo más profundo de mi ser. Sintió como su mano temblaba al apretarla con intensidad, abrumada por la emoción del momento. «Javier, has iluminado mi existencia con tu presencia». Susurré que no podría ni siquiera concebir qué sería de mí sin ti. Una suave sonrisa brotó de sus labios, provocando un dulce dolor de amor en mi corazón. Contestó que no haría falta que lo descubriera, mientras me envolvía en un abrazo. En ese instante, abrazada con firmeza por él, comprendí que algo no expresado nos unía, sin importar lo que el destino nos tuviera preparado. Nuestra relación se convirtió en algo íntimo y significativo. Un valioso misterio. Cada día que transcurría, nuestra conexión se hacía más fuerte. A pesar de que el mundo no lograra entender plenamente la profundidad de nuestra conexión, eso no tenía importancia. Lo fundamental residía en el consuelo hallado al estar juntos, en la calma reconfortante de los instantes de serenidad que compartíamos. Nuestros corazones, antes de abrumarse con los desafíos cotidianos, experimentaban alivio con cada abrazo, rebosantes de un amor tan generoso que se reflejaba en cada faceta de nuestra existencia. Javier me devolvió la energía, avivando una llama que pensaba apagada desde hace tiempo. Al encontrarme con los enanos, recuperé la fe en un futuro mejor y abracé la idea de alcanzar la dicha. En sus abrazos encontré un amor que era dulce y salvaje a la vez, genuino pero solo nuestro. Contaba con un ritmo y una cadencia propios, aspectos que valorábamos y resguardábamos de influencias externas.
El lazo que compartíamos era como un lugar sagrado, un precioso escondite donde podíamos mostrarnos tal como éramos, sin críticas y con la ilusión de lo que nuestra relación podría alcanzar. Agradecemos tu presencia hasta el final. Antes de decir adiós, si todavía no te has registrado, te animamos a que formes parte de nuestra comunidad en el canal Historias Emocionales Stories. El respaldo que recibimos, aunque sea modesto, es invaluable para nosotros y nos impulsa a continuar produciendo material emotivo. Si te gustó lo que compartimos hoy, te agradeceríamos mucho si le das un me gusta, ya que cada interacción contribuye a nuestro crecimiento y refuerza nuestra conexión contigo a través de relatos importantes. Te damos las gracias por unirte a este grupo.